aceite o lo unjan. Es la palabra ungir, es lavar. Lavar es la palabra ungir, es lo mismo. Que lo laven con aceite, porque tenía que ver, cuanto más grande es la herida, más aceite se debe de aplicar. El aceite de oliva, en este caso, el aceite de almendra, servía para poder cicatrizar o depurar las heridas. Santiago dice, se use aceite. Muchos cristianos habían sido lapidados, habían sido lacerados. Santiago dice, usen aceite para que se puedan suavizar, porque en la iglesia de Jerusalén habían pobres cristianos o cristianos pobres que no podían comprar especias aromáticas. Usted iba donde un rico, entraba usted y la casa está con especias aromáticas. Hay unos tubos, olor a pino, olor a fresa, o olor a manzana. La casa está perfumada. Y entra en la casa de un pobre, huele de todo, hermanos. Mejor ni les digo, huele de todos. Santiago dice, como están enfermos, están heridos y son pobres, son cristianos pobres o pobres cristianos, entonces lleven una gotita de aceite y lo bañan en el nombre del Señor. Entonces, muchos han caído en este problema porque de este versículo han hecho doctrina. Entonces ellos dicen, el aceite es bendito. No pueden orar por un enfermo si no llevan una jarra de aceite. No pueden orar por alguien y dicen, y lleven el aceite para que se lo unja el pastor. Error. Es un grave error. Hermanos, alguien dice, lleven el aceite para que el profeta se lo unja. Lleven el aceite para que el apóstol se lo unja. Y hay iglesias que venden las botellitas de aceite, $5, $10. Entonces la gente hace negocio con esto, porque hacen doctrina del versículo. El aceite ungido, compran lata de aceite. Bueno, que algunas iglesias en El Salvador están vendiendo hasta agua bendita. He encontrado hermanos con lata de aceite ungiendo la casa porque les ha salido el diablo. Sale el demonio ungiendo las casas, llenando el cipote de aceite. Parece que es huevo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, es doctrina. Damas y caballeros, Santiago no está diciendo eso. Santiago lo está explicando porque las heridas se pueden suavizar con aceite. Y por último, Santiago lo explica porque el aceite es para poder depurar un enfermo sin bañarse de 8 a 10 días en una cama. Eso apesta. Y Santiago dice, échenle aceite para que pueda ser ungido. Pero al final entendemos, bueno, cierro el paréntesis. Allá si usted lo quiere usar, eso queda a criterio de usted. Pastor, usted, no, yo no lo creo. Porque al final usted puede caer en un problema haciendo doctrina, adorando el aceite. Nadie va a orar si no llevan aceite. Nadie quiere ir, porque la gente cae en este problema religioso, que todo lo quieren sagrado, que esto es sagrado, que esto es sagrado. Hasta las pupusas creen que son sagradas. Hasta los tamales creen que está sagrado. No es verdad. Lo único sagrado que hay es el Señor y Salvador Jesucristo y esta santa palabra. Es lo único sagrado. De ahí nosotros como iglesia somos santificados. Santificados por la palabra, santificados por el Espíritu Santo y santificados en el nombre de Jesucristo. Pero no por un aceite. ¿Les quedó claro? Ok. Santiago dice, úngalo con aceite por el problema que estaba pasando. Y dice el versículo 15, viene el gran armamento para nosotros. Ese es el gran elemento para nosotros. ¿Qué dice?
y aquí les bota la tesis. Dice el 15. Y la oración de fe es el anciano, es el aceite o es la oración. Me lo entendieron, ¿verdad? Entonces no es el anciano, tampoco es el aceite. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué no dice sanar? Porque el problema de la enfermedad no es físico, el problema es espiritual. Y dice el versículo 15, no habla. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Por qué Santiago dice eso? Esta partícula de Santiago explícitamente lo cataloga, que muchas enfermedades están en el cuerpo de los cristianos por causa de pecados ocultos. Bueno, ese no es el caso para mucha gente que me está escuchando, con todo respeto, porque el cuerpo también se enferma, pero Santiago lo está diciendo. Y la oración de fe salvará. No dice sanar, dice salvar. Porque ¿de qué sirve que estés sano en la iglesia y no sos salvo? ¿De qué sirve que nosotros estemos cantando bonito y oremos bonito y no somos salvos? ¿De qué sirve que usted ore por un enfermo y el enfermo no es salvo? Lo que el enfermo quiere es que usted ore por él, pero no quiere nada con Dios. Yo he ido a orar por mucha gente. La última oración que hicimos con el grupo número 4 por un individuo, y nos dijo, oren pastor, me dijo, pero a mí no me gusta el evangelio. ¿Se recuerdan? Porque se lo lleva el diablo, dijo. ¿Se lo lleva el demonio? Pues sí. Porque digo, pueden orar, digo, pero a mí no me gusta eso. No hallaba qué hacer. Pegarle un cocorrón, una pedrada o irme, hermanos. Pero ¿por qué es así? Porque muchos cristianos están enfermos por pecados. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y ahí va la otra parte. ¿Qué le parece? Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué más claro quieren ustedes esto? Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración a Dios es para que la gente se salve. Yo siempre pregunto, bueno, ¿por qué quiere que oremos, hermano? Dice, para que Dios me dé unos 100 años más de vida. No. ¿Por qué quiere que oremos, hermana? Es para que Dios me quite a la fulana. No. Mejor que te quite a vos, viejita. Pues sí, porque vos sos el problema. ¿Por qué quiere que oremos, hermanos? Es que, mire, hermano, no, el problema no es la gente, el problema somos nosotros. Amén. Y la oración lo salva, no lo sana. Lo salva porque la enfermedad es problema de un pecado. Claro que no siempre, ¿verdad, hermanos? Ahora, no puede haber quebrantamiento en un cristiano y no puede haber sinceridad en un cristiano y no puede haber una verdadera alabanza en un cristiano si no ha conocido de verdad el evangelio. No hay ningún cristiano que no se pueda identificar con este versículo, porque a todos nos gusta el versículo y lo hemos leído y nos encanta. El problema es que no sabíamos por dónde apuntaba, porque la comunión eclesiástica es aquí, el versículo 16. Versículo 16. Ahí está el problema. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Allí está. Mire, es un problema eclesiástico. Es un problema de iglesia. Debe operar una estrecha
relación entre la iglesia con la misma congregación. Porque si hay disensiones, o hay excepciones, o hay odio y rechazo entre la misma iglesia, Santiago dice, no son salvos. Deben de confesarse los pecados los unos. Allí lo agarran los de la iglesia tradicional. Ahí está que deben de confesar pecado. Santiago se está refiriendo a un problema de iglesia, no a un problema universal, sino a un problema local. Si hay un problema local o hay un desacuerdo local, entonces no puede morar la bendición del Señor. No puede morar. Si hay odio, hay falta de amor y falta de perdón, no puede morar la bendición de Dios. Y Santiago dice, confesaos unos con otros vuestras ofensas. No dice pecado, porque si usted cataloga la palabra pecado y la palabra ofensa, es una cosa. Pecado es una cosa, ofensa es otra cosa. Ofensa es que usted no supo cuándo ofendió, entonces usted debe de correr. Dígale, hermano, se me zafó, perdóneme, no me acordaba que era usted, no me acordaba que eran ustedes, no sabía, pero perdóneme, hermanos, ya hicimos la paz, hicimos la comunión. Santiago dice, es un problema eclesiástico, no es un problema espiritual. No es, confesaos unos con otros vuestras ofensas, porque se debe de saber que las necesidades más inmediatas es en el rango de la iglesia. Si la hermana Chunga se pelea con la hermana Filomena, no se van a afectar ellas, van a afectar a la iglesia, porque Chunga es miembro de la iglesia y Filomena también es miembro de la iglesia. ¿Verdad, hermanos? Si Gumercinda se pelea con Pancracio aquí en la iglesia, Gumercinda y Pancracio, Chinda no va a tener tanto problema con Pancracio. El problema va a explotar en la iglesia, porque hay hijos, hay hermanos, hay yernos, hay nuera, hay sobrinos, hay nietos, y se arma una pelota. Entonces, confesaos unos con otros vuestras ofensas. En este tiempo que estamos viviendo, este mensaje se necesita como agua de mayo, porque las iglesias sufren de este gran fenómeno, de este gran pleito. Fíjense que hay iglesias porque por no reconciliarse, mejor se van a hacer otra iglesia. Hay congregaciones que por no estar de acuerdo y no llevar la paz entre ellos, se van para otra iglesia. Entonces el problema aquí, Santiago dice, es eclesiástico. Se ha roto la comunión. Y dice aquí hay una de las ilustraciones más notables del poder de la oración. Versículo, por favor, 18. Otra vez dice, oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Habla de Elías, el profeta de Dios. Dios se manifiesta a través de la oración. Dios se manifiesta a través de una intercesión. Pero un hombre de fe y una mujer de fe mueven la mano de Dios. ¿Sí o no? Se mueve la mano de Dios. Y aquí hay tres tipos de cristianos que se deben de presentar. Pone el ejemplo de Elías y dice, Elías era hombre lleno de pasiones, igual que nosotros, pero oró para que no lloviese y 3 años y 6 meses no llovió. ¿Cuántos dicen amén por eso? Después oró al Señor
y volvió a llover. Y por eso que Acab lo quería matar, porque Acab le dijo: el culpable sos vos, para que no llueva. Respetaban al profeta de Dios. A mí me gustara esto, que la gente secular pueda respetar a los cristianos. Nos pueden respetar y nos pueden decir: ahí van los hermanos, van a orar por el enfermo, llámenlo para que oren por nosotros, llámenlo. Allí van los hermanos, allí van las hermanas, que oren por nosotros. Pero ¿qué pasó con nosotros? Dice: pastor, yo soy débil. Elías también era hombres con pasiones igual que las nuestras. Pastor, es que yo tengo un defecto. Elías también. Pero sin embargo era un hombre de oración. Por eso que los cristianos y las hermanas que oran a Dios y son utilizadas en un ministerio de oración, procuren no ser muy sueltas a la información. Procuremos llevar un buen testimonio. Por favor. Dice: ahí va el hermano, dice, llámenlo para que oren por mí. No, dicen: ese hombre es el diario, dice, del valle. Ay, hermanos, es el diablo, dice. Llamen a la hermana para que ore por nosotros. No, dice, esa no, dice, es la prensa gráfica. No, hermano, no, dice, no ore. O sea, qué feo es eso, hermanos. ¿Creen que podemos lograr para que Dios levante a Elías, hombres y mujeres con el poder divino? ¿Creen que iban a aplaudir, hermanas? Es necesario esto, hermanos. Yo cuando están enojadas muchas veces las hermanas, y gloria a Dios, por eso quitamos el cafetín, porque se armaban una trifulca, hermanos, que no quedó, que sí quedó, que se lo llevaron, que a saber quién. Hermano, se armaban unas pelotas. Yo dije: un día vamos a descansar de esto, dije yo. Y la gente enredada allá y no alababa a Dios. ¿Se imagina usted? Es como que cerremos esta puerta aquí y la secretaria no tenga culto. La secretaria tiene que estarme viendo a mí, tiene que estarme escuchando a mí. Usted que está allá tiene que estar escuchando a la voz de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Porque venimos al culto para poder alabar a Dios y escuchar la palabra. O sea, como que usted venga pues y ande para todos lados. No, si hemos venido para estar en el culto, para estar en el culto, entonces no despreciemos eso, hermanos. Hay tres tipos de cristianos y aquí termina. Los enfermos por haber pecado se salvan con la oración de fe. La humildad de un cristiano que reconoce cuando pecó, y la humildad de una persona cuando está mal con el Señor y reconoce su error. Para que refresque la verdad del Señor es así. 19 dice la otra palabra. Otra vez termina con la sugerencia. ¿Cómo le dice otra vez? Santiago: hermanos, no los trata mal. Santiago tenía un tono pesado, pero a la iglesia nunca la trató mal. Dijo Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, deténganse porque esto es importante escucharlo. Hay que luchar con él para que regrese a la verdad. Santiago habla de los apóstatas. Santiago habla de los que se han apostatado del camino del evangelio y han blasfemado. Juraron, maldijeron a Dios, dejaron la doctrina del evangelio y se volvieron a la apostasía. Santiago les dice a los hermanos de la iglesia: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no dice pecado, habla de un apóstata. Habla de una persona que empezó bien en el evangelio,
y terminó con los Rosacruces. Era evangélico y terminó comprando agua bendita, elevando chira al cielo. O sea que usted empezó bien y terminó mal. Santiago dice, hablen con él. Hablen con él. Convénganlo. Porque no es un pecador, es un apóstata. Entre un pecador y un apóstata hay una gran diferencia. El apóstata es aquel que confunde a otro y saca gente para perderla. Confunde a otros para perderlos. Estrangula a los cristianos con la misma Biblia y los convence. Entonces hay cristianos que estrangulan a los demás y son buenos para predicar, pero te pueden suicidar. Te empiezan a hablar acerca de en contra de diezmo, en contra de ofrenda, en contra de los demás, y empiezan a hablar de un celo carnal desmedido, que ellos quieren robarse el show y ser protagonistas del evangelio, que los escuchen solo a ellos y luego te arrastran y te convencen. Santiago dice, cuidado, son apóstata. Un hermano me dice, ahora estoy en la verdad, me dice. ¿Qué verdad? Le digo yo. Usted me dice, me bautizó, me dice, en 3 nombres, en 3 dioses, me dijo. ¿Cómo? Le digo yo, santo Dios, le digo. ¿Qué hizo usted, hermano? Ahora sí encontré la mera, me dijo. Me bauticé como debe ser, me dice, en el nombre de Jesús. Hermano, qué horrible eso. Cuando la gente se vuelve apóstata. O sea que el hombre se bautizó 2 veces, pues. Empezó bien, ¿no? Y aquí dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, aquí siempre el argumento es rescatarlo, pero no rescatar a un caído evangélico, sino rescatar a un apóstata. ¿Y quién puede rescatar a un apóstata? ¿Quién puede convencer a un falso profeta? Y hasta lloran y derraman aceite de la mano. No, y te hacen vibrar, pero fuera del contexto bíblico. Si usted le dice, mire hermano, usted está equivocado, esto no es bíblico, mire, ese hombre lo puede maldecir, hasta lo puede mandar a matar, porque usted no puede contra un apóstata. Eso es horrible. En Puerto Rico hay un señor que era de la iglesia cristiana evangélica, de la iglesia de Dios mundial, pentecostales. Queridos hermanos, Fernando Casanova ahora se para en los púlpitos de la iglesia católica diciendo 30 años de ser teólogo, doctor en Biblia, estaba equivocado, la única iglesia verdadera es la católica. Hermanos, ¿creen que es fácil convencer a Fernando Casanova? Es un teólogo. O sea, Santiago dice, vean lo que dice, hermanos, o sea, si alguno se ha extraviado de la verdad, convénzalo, tráiganlo. Mire, convencer a un caído porque se echó una cerveza, eso no cuesta, hermano. Convencer a una persona que resbaló y cayó y no cuesta ir a... Pero convencer a un predicador que está equivocado, hermano, no vaya, porque lo va a convencer a usted también. Córrase. Santiago dice, vayan y rescátenlo. Hay que mire Santiago quién manda, pero yo no voy. Ay, hermano, pero dice, convénzanlo. Vayan a convencer a un predicador de los testigos de Jehová, que sabe Biblia así, a un pastor de los alcohólicos anónimos, a un pastor de los mormones, de la luz del mundo. Hermano, ¿cómo lo vas a convencer? Sales llorando, hermano. No puedes. Pero solo podemos entender que ese tipo de apostasía
Santiago dice, si ven a algún hermano que se ha desviado de la verdad, traten de orar por él, porque solo el Espíritu Santo puede guardar el corazón de la iglesia. Solo el poder de Dios puede guardar la sana doctrina. Aplauda a Dios con todo el alma. Bendito Dios por la sana doctrina. Y aquí dice Santiago, y aquí viene el reto, mire el verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, no dice sanar, dice salvará de muerte un alma. ¿Muerte de qué? Muerte eterna. La gente dice, pobrecito, se va a morir sin Dios, sin esperanza. No, Santiago no se refiere a morirse sin Dios, sin esperanza. Se refiere a morirse en la eternidad. Sin Dios, sin fe, sin esperanza, que es la muerte segunda. Eso es más tremendo que la muerte física. Así, si con la muerte física se termina todo, ¿qué problema hay? ¿Para qué ser cristiano? Si con la muerte se acabó todo, entonces ¿cuál sería el chiste estar aquí? Pero hay una muerte eterna donde el alma está más viva que nunca. Usted va y lo entierra y dice, en paz descanse. En paz descanse. Si usted supiera, si Dios nos diera el privilegio de ver por un lente, por una lupa, el infierno, ahí está el alma que usted dice que en paz descanse. Está el diablo con un azote dándole día y noche, azotándolos. El diablo les dice, ustedes hubieran sido salvos. Ustedes hubieran sido salvos, porque para mí no hay cielo, no hay salvación, para ustedes sí, y les da más duro. Y dice, y en paz descanse. ¿Qué paz? ¿Quieren saberlo? Muéranse en pecado y lo cuentan allá. ¿Sí? ¿Es todo? Y Santiago dice, los salvarán de la muerte eterna. Hay una persona que se aparta de la doctrina. El que se apartó de la doctrina pone su alma en peligro de perdición. Por eso nosotros cuidamos lo que tenemos. A mí eso me preocupa, no sé, pero a mí me preocupa. Cuando dice, hermano, mire, póngase listo, hermano, llame a los diáconos, mire, vayan donde Julano, están pidiendo rezo. Y yo digo, no, hombre. Sí, están haciendo cabo de año, cabo de piocha. Hermano, la gente, yo me preocupo. Me pone mal eso. Y cuando dice, mire, tenga cuidado, la hermana está pidiendo al sacerdote. ¿Qué? ¿Al cura? ¿Está pidiendo el curandero? Mire, hermano, póngale cuidado. Pero cuando yo siento que la gente tiene convicción, cuando veo que la gente tiene doctrina, cuando siento que la gente ha nacido de verdad y tiene el evangelio, no me preocupa. Los cielos son testigos que amamos a Dios de todo corazón y hemos nacido de nuevo. Un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Convencer a un apóstata, solo Dios. Pero Santiago lo dice. Y dice aquí la gran bendición. Y dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. ¿Qué es la palabra multitud de pecado? Es un oxígeno que succiona, lubrica su alma, el espíritu, y es un vaivén de maldiciones que se acarrea un apóstata. Por eso dice multitud de. ¿Qué entienden ustedes por multitud de pecado? Es un oxígeno espiritual que succiona desde la cabeza, el corazón, el alma y el espíritu y el cuerpo, una matatada de maldiciones. Jesús dice, mejor le hubiera sido no haber conocido. Pero me dijo alguien, pero Judas no tenía culpa. Yo sé que Judas no tenía culpa, pero Jesús dijo, ay de vosotros,
por quien se cumpla la escritura. Le llegó la matatada de maldición. Si usted al último segundo de su vida está alando una pita, ala la otra y no haya que hacer, si quiere culto o quiere rezo, quiere asamblea y usted no haya que traer, mire, usted está en una matatada de maldición, no haya que hacer. Queridos hermanos y hermanas, Santiago dice, si lo tratan de convencer al apóstata, han cubierto multitud de pecados. ¿Qué significa eso? El peso de conciencia que se lleva. Yo me ha tocado predicar, y a muchos pastores que están escuchando se pueden identificar conmigo. Nos ha tocado predicar en funerales de personas que fueron hasta ministro, hasta diácono, cristiano. Cuando murieron borrachos, murieron bajo los efectos del alcohol, con 4 mujeres, y uno no haya que decir. Uno mejor no toca el muerto. Y una hija se resintió conmigo allá en un pueblo y me dijo, mi papá era mi héroe, era un superhombre en la iglesia. ¿Y por qué no lo tocó? Me dijo. No lo toqué en la caja. No, me dice, lo hubiera mencionado, me dijo. Le digo yo, y se casó con su mamá. Esa es otra cosa, me dijo. No, ¿y cómo se iba a casar si era casado 2 veces? ¿Y cree que estaba a salvo? Ah, sí, cómo no. Amárrese el cincho usted. Póngase listo. Esto se llama multitud, pero fue un gran siervo. Sí, pero murió borracho. Hermano, pero mire, hermano, fue diácono. Sí, pero no es creyente, no es cristiano. Si se muere así, ¿cree que es salvo? Y usted me está despertando que vaya a predicar. Dice, hermano, fundó iglesia. Sí, pero murió. Eso se llama multitud. Primero no es un apóstata, pues. Dejó el camino del evangelio y ahora murió con una alforja de pecados. Santiago dice, y cubrirá multitudes de pecados. Y es ahí donde Santiago dice, hay que llamar cada cosa por su nombre, hermanos míos. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar.